Desde su fundación en 1994, el Museo del Holocausto de Buenos Aires se convirtió en un espacio de referencia para la memoria de la Shoah, tanto a nivel nacional como internacional. A 30 años de su creación, acompáñanos a conversar sobre el pasado, presente y futuro de nuestra institución. Esto es Nuestra Memoria Podcast, una producción del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Hoy hablamos con... Bueno, soy Emanuel Kahn, soy profesor en Historia, es como mi título base. Y a partir de ese derrotero vinculado a la enseñanza de la historia, que fue un poco lo que estuvo en el origen de mi deseo cuando terminé el secundario, inicié un proceso de investigación, de trabajo de investigación, que me fue llevando por distintas instituciones, el CONICET, como la Agencia de Investigación Científica de la República Argentina, y la Universidad Nacional de La Plata como institución madre en la que doy clases. Soy Wanda Wexler, soy historiadora, egresada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en investigación histórica por la Universidad de San Andrés, y me encuentro finalizando mi doctorado también en la misma universidad. En este episodio, la memoria del Holocausto a través de un museo. Hola Wanda, ¿cómo estás? Contanos un poco de vos y tu relación con el museo. Bueno, mi relación con el museo podemos decir que empieza por el año 2012, que hago un viaje de los clásicos para ciertos sectores de la comunidad judía, que es el viaje de Bria, en donde tengo la posibilidad de viajar a Israel. Y en ese viaje conozco Yad Vashem. Y cuando conocí Yad Vashem, mi cabeza como que quedó explotada. No salí de eso y dije, yo acá tengo que hacer algo, hay algo de esto que me interesa, hay algo de la memoria del Holocausto que quiero conocer más, que quiero indagar, pero sobre todo me surgió una pregunta que fue, entendía bastante lógica la relación de Yad Vashem en el territorio israelí, pero me surgió la pregunta de cómo se forma un museo en un país totalmente lejano a donde sucedieron los hechos, como es Argentina. Como me empecé a preguntar por qué en los años 90 surge un proyecto museal cuando estamos hablando de hechos históricos de los años 40. Entonces ahí esas dos preguntas me llevaron a acercarme al Museo del Holocausto, que fue además el que me posibilitó el viaje a Israel nuevamente en el 2014, cuando logro la beca, para ir a estudiar a Yad Vashem. ¿Cuál fue tu primer contacto con la temática del Holocausto y ya sea profesional o personal? No, personal. La primera es personal. Fue en el Centro Literario y Biblioteca Popular Israelita Max Nordau, en la ciudad de La Plata. Yo era un janij de las actividades de no formales, el kinder, también el shule, era un talmid, un estudiante. Y cuando estaba ahí, yo calculo que fue entre los 10, 11, 12 años, o sea, cuando estaba en ese proceso de pasaje de la niñez a la adolescencia, en lo que se denomina la preadolescencia, me cautivó mucho el acto del levantamiento del gueto de Varsovia. Y ahí vino como ese primer contacto, que después se volvió profesional. ¿Y qué hallaste sobre esos orígenes del museo? Principalmente lo que más me llamó la atención es que era un proyecto que venía gestándose desde fines de los años 80. Yo lo tenía muy situado en los 90, y cuando empiezo a indagar un poco y a hacer una serie de entrevistas y a mirar sobre todo archivo que había en el museo, empiezo a ver que las primeras solicitadas y las primeras reuniones se remontan al año 87. Los primeros inicios tienen que ver con crear un espacio de investigación en torno al Holocausto, de transmisión, pero también de recopilación de testimonios. Y a esos fines de los 80 también encuentran una Argentina muy convulsionada, una Argentina que se está, enfrentando con una situación que son leyes que, son conocidas como leyes de impunidad, ¿no? La ley de punto final, la ley de obediencia de vida, los indultos. Entonces,
yo un poco enmarco eso, ¿no? Digamos, hay como una lucha de organismos de derechos humanos que empiezan a reclamar justicia, memoria y verdad sobre el pasado reciente argentino, y en ese contexto hay un sector de la comunidad judía que dice, bueno, nosotros también tenemos una memoria, ¿no?, que queremos resaltar, que queremos transmitir, y yo siento, o a partir de las investigaciones, me pude dar cuenta que hay como una retroalimentación ahí. Hay un primer momento importante que podemos situar que tiene que ver con la convocatoria por parte de un diputado de Chaco, Claudio Mendoza, que es quien invita a Gilbert Levy, y también ahí participan otras personas de la organización, y los convocan a la inauguración de un monumento en Chaco, que es el monumento que se llama un monumento para la humanidad, y es el primer, digamos, gran monumento vinculado al Holocausto que se hace en la Argentina. Y ahí es como un hito que vos encontrás cuasi fundacional. Sí, yo creo que cuasi fundacional porque este encuentro, digamos, permite o habilita un segundo encuentro importante, que es un encuentro que tiene Carlos Corach con Gilbert Levy, que si bien ellos ya se conocen de antes, digamos, por pertenecer, creo que al Hebraica Pilar, que esto es algo importante, digamos, para el museo, que son las redes preexistentes, digamos. El museo en gran parte se logra llevar a cabo por las relaciones personales, y esto no es que pasa así. Era, aclaramos, ministro del Interior. Era ministro del Interior, tenía un rol muy importante, digamos, en el gobierno de Carlos Menem, y tenía una relación muy cercana con la comunidad judía, no solo porque pertenecía, sino que tenía un interés particular. Y hay un llamamiento, digamos, lo llaman concretamente para ofrecerle un espacio, a lo que venían, ¿no?, ya empezando a pensar. A mí me gusta muchas veces pensar que el combatice, ¿no? Como que el museo en parte es hija del atentado a la AMIA, pero a la vez el museo se gesta mucho tiempo antes de los atentados, porque la Fundación Memoria del Holocausto tiene una experiencia que es previa, ya se inicia a fines de los 80s. Entonces ahí yo creo que habría que ver la historia de los momentos fundacionales del museo como un momento bastante particular de la historia argentina y la historia global, en donde confluyen actores comunitarios locales que hacen de esto una temática de preocupación. Bueno, Abraham Silverman, Uberman también, Sima, bueno, mucha gente que me voy a olvidar seguramente, de mucha gente que formó parte de esa experiencia, pero que efectivamente después del atentado precipita como la necesidad de instituir una memoria pública del Holocausto, que no quedara como cenida a los ámbitos comunitarios o de un grupo de emprendedores y demás. Entonces, ahí es interesante ver el museo como, se quiere, no como el resultado, pero sí como la consecuencia de una situación dramática y particular en Argentina, como fueron los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA. De hecho, en la tesis de Wanda Wechsler, que yo tuve la fortuna de dirigir, queda claro cómo el Estado argentino post-atentados, no sé, figuras particulares, Carlos Corach, el propio Carlos Saúl Menem y demás, también tienen como ese rol de acompañar el proceso de construcción o promoción de ese museo, cediendo, por ejemplo, el edificio y demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hay una serie de proyectos que se debaten durante esos años, digamos, de cuál va a ser el contenido, de para quiénes van a ser los visitantes. Ahí se empieza un poco como a orientar hacia dónde quiere ir el museo. En esos debates, bueno, participan sobrevivientes, participan segundas generaciones de sobrevivientes, o sea, hijos e hijas. Participan, bueno, algunos historiadores como Abraham Uberman. Bueno, obviamente Gilbert Levy tiene una presencia muy fuerte en esos años. Y acá hay algo interesante, digamos, que yo esto lo recupero más observando museos del Holocausto de Latinoamérica, que tiene que ver con que cada museo del Holocausto que se crea, digamos, toma cierta forma vinculado a lo que puede llegar a tener eco en el lugar concreto donde se instala, ¿no? Digamos, no es lo mismo un museo del Holocausto en Guatemala que un museo del Holocausto en México que un museo del Holocausto en Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay ciertas representaciones del horror y de la violencia que tiene cada país que son muy particulares. Por ejemplo, en el caso de Guatemala es muy particular los asesinatos que ellos han tenido, el genocidio guatemalteco,
que fueron asesinados más cercanos a lo que nosotros conocemos como el Holocausto por balas, ¿no? Digamos que es una etapa dentro del nazismo, y entonces hay un museo dedicado a eso. Si una mira el Museo de Buenos Aires, eso claro que aparece, pero como una etapa, ¿no? Yo creo que hay una relación, digamos, que es subterránea, que tiene que ver con ciertas cosas implícitas en nuestra memoria más, podríamos decir, nacional, que es que, bueno, hay ciertos vínculos que uno puede hacer con la memoria del Holocausto con lo sucedido en la historia reciente argentina. Uno de los ejemplos tiene que ver, por ejemplo, con los centros clandestinos de detención, que si bien obviamente no son comparables, sí pueden permitir pensar formas del horror. ¿Qué hace un museo del Holocausto en Buenos Aires? O sea, los museos del Holocausto se consagraron mayormente como museos europeos, salvo el de Washington, que tuvo un rol destacado, pero hay como una mirada en el campo de los estudios académicos sobre el Holocausto respecto de que en América Latina, ¿sí?, no pasó nada. Y muchas veces cuando participás de los debates y contás acerca de Argentina o de América Latina, hay como mucho desconocimiento, pero como efectivamente como el descubrimiento de que ahí suceden cosas interesantes. Y para mí el trabajo de Wanda ponía en valor la experiencia del Museo del Holocausto en Argentina. Entonces, cuando vos terminabas la muestra y te encontrabas con la máquina de escribir de Atento a la AMIA, ¿sí?, decía, bueno, acá hay una narrativa que confluye. Y a mí me parecía que lo interesante era que ese momento final ponía en el centro a los judíos como víctimas del Holocausto y del atentado, por ejemplo, pero a la vez introducía la historia política argentina. Bueno, qué pasó en el atentado, la impunidad, la imposibilidad de la justicia, ¿viste?, de encontrar los responsables. Hay algunos hechos muy concretos, hay personas que podríamos decir que personifican esa relación, como es el caso de Sara Ruz, ¿no? Digamos, Sara tiene esa doble, podríamos decir, realidad, ese vínculo con el Holocausto y ese vínculo con la represión, los crímenes del terrorismo de Estado. Y bueno, siempre que Sara venía al museo durante este periodo, cuando daba, digamos, su testimonio, siempre estaba presente esa relación, ¿no? Digamos, y en ese sentido, bueno, uno podría decir, el museo habilitaba ese espacio, ¿no? De decir, bueno, yo soy madre desaparecido, pero también soy sobreviviente, y estas historias están entrelazadas y aparecían en esos testimonios. ¿Qué rol encontraste que tuvieron los sobrevivientes en toda esta trayectoria? Bueno, diverso. Yo vi un rol más pujante, te diría, de por ahí las segundas generaciones o de sobrevivientes que eran muy pequeños y pequeñas en el momento del Holocausto. O sea, que hablamos que en términos de edad, bueno, tienen una edad o tuvieron una edad en esa época en donde por ahí estaban más activos y activas. Participaron siempre los sobrevivientes de la creación del museo, siempre estuvieron muy presentes y siento que eso con los años se fue, obviamente, por una situación también de edad, bueno, se fue haciendo cada vez un poco más complejo. Nada. Eso. Muchos de los sobrevivientes que por ahí entrevisté, estoy pensando en Jacques Fuchs, por ejemplo, que fue uno de los sobrevivientes que tuve la posibilidad de entrevistar bastante sobre el museo. Él estuvo en los inicios y bueno, me contó muchos debates internos muy interesantes que se dieron, la verdad, y que, por ejemplo, bueno, a él lo dejaron afuera, porque bueno, su posición no era la que cuadraba. Y me parece que eso es lógico, porque las memorias están en puja y porque las memorias no están dadas, ¿no? Hay que construirlas y las palabras de los sobrevivientes no son la verdad, la única. Entonces, bueno, en ese encuentro creo que los sobrevivientes dejaron su huella, están presentes, pero bueno, cada vez menos por una cuestión lógica. En ese contexto, haciendo memoria un poco, hubo unas jornadas que fueron muy importantes, en las que el museo estuvo involucrado, que fueron, no me acuerdo bien si es en el Centro Cultural San Martín, fueron sobre calle Corrientes, de cara al futuro, donde, en la memoria ahora me juega mal pasada quizás, donde yo asocio el origen de generaciones de la Shoah. Sí, ahí se Claro. crea se formaliza. Sí, organización. yo me acuerdo porque me acuerdo de la organización de esas jornadas por mis visitas al museo y de haber ido y haber escuchado por primera vez
no ya testimonios de sobrevivientes, que yo los venía escuchando desde Max Nordó, sino esta idea de los testimonios de segunda generación, de hijos e hijas de sobrevivientes del Holocausto, que empiezan a dar cuenta de la particularidad que tuvo la transmisión de la experiencia en el seno familiar. Entonces, bueno, ahí se me van como un poco aleatoriamente, van apareciendo cuestiones que por ahí las escuché por primera vez en el 2004, 2005, 2006, pero luego se volvieron mis temas de trabajo 20 años después. Entonces, uno lo piensa y dice, bueno, todo eso estuvo ahí, ¿no? Uno formó parte como testigo, formó parte de esa experiencia. Y de entonces el museo fue como un lugar de, no sé si llamarlo de tutela, pero de referencias. Con el paso del tiempo, este lugar se convirtió en el lugar para los actos, ¿no? Si bien, obviamente, distintas instituciones de la comunidad judía hacen sus propios actos, con el paso del tiempo se convirtió en el centro de la conmemoración. Estoy pensando en el 27 de enero, estoy pensando en fechas claves. Y creo que eso tiene que ver con la trayectoria, ¿no? Digamos, como que se fue convirtiendo en un espacio de referencia para la temática, en donde logró que las conmemoraciones no sean propias de la comunidad, sino que se abran a otros sectores, por ejemplo, al Estado. Me parece que en ese caso Argentina tuvo, por lo menos durante esos años, mi experiencia fue del 2008-2009 al 2023, tuvo durante esos años una estrategia, me parece que muy loable, positiva, que fue aliarse con un universo de instituciones amplias, variadas, que también se dedican de distinto modo a transmitir el Holocausto. En ese universo de instituciones, algunas con un trabajo más profundo sobre el Holocausto, otras con un trabajo un poco más, podría ser como más esporádico en fechas puntuales, el museo fue un actor central, bueno, básicamente porque es el museo, porque se dedica, porque produce, y hemos hecho muchas cosas juntos. Te voy a llevar, Emma, a otro momento que lo saltaste y quiero ver si podemos poner foco ahí, que es el proceso de renovación y de creación de la nueva muestra. ¿Cómo lo viste, cómo lo viviste y qué recordás todavía antes de la pandemia, pero también con sus consecuencias? Que lo pueda... Y a ver, yo lo que recuerdo fue como tengo un primer recuerdo cuando vos ya eras director del museo, que fue, bueno, el museo cierra, el museo edificio cierra, y nos vamos al seminario rabínico, José Hernández. Y bueno, la expectativa ahí era, bueno, ¿y cómo, viste, qué haces? Porque seguís siendo un museo, pero en otro lugar, mientras vamos a hacer las refacciones y la nueva curaduría. Y cuando vine a la muestra, cuando vine a la nueva muestra, tengo como un recuerdo de ver una muestra, ¿cómo decirlo? La palabra es primer mundo, pero no porque hay segundo o tercer mundo, sino como una muestra para alguien que ha visitado muchos museos del Holocausto, que no tenía nada que envidiarle a lo que estaba pasando y se estaba discutiendo afuera respecto de la curaduría. Y nada, de nuevo, pienso que es un museo ubicado en la ciudad de Buenos Aires que está al nivel de los mejores museos del mundo. Entonces digo, bueno, ya esto es impresionante. Y conozco la seriedad con la que se trabajó, porque lo conozco a Bruno Garbari, a Marcia, o sea, son colegas además. Entonces sé que son obsesivos, además de que ningún dato se pasa. Yo ahora estoy terminando la tesis doctoral y mientras revisaba mi tesis de maestría, bueno, la última página de mi tesis dice, bueno, esta es una muestra congelada, sin recursos, ¿no? Y varias cosas más. Entonces, bueno, mientras leía eso decía, claro, yo esta historia la cierro en un momento clave para el museo, porque muy poco después empieza una transformación realmente enorme, ¿no? Y mucho de lo que digo en esa tesis cae porque hay un proyecto enorme de transformación y hay una apuesta muy fuerte a una nueva muestra, que yo diría que principalmente se destaca por incorporar una enorme cantidad de recursos y tecnologías que la hacen una muestra de vanguardia. Para quienes venimos investigando esto fue un cambio sumamente interesante, porque además no sabíamos qué iba a venir. Íbamos ahí al seminario rabínico y veíamos una muestrita que decíamos, bueno, viene un poco en línea con lo que hay allá, un poco mejorada, hay unos mapas, pero no esperábamos esto. ¿Qué pensás que el museo tiene como desafío hoy y mañana en la Argentina o frente
a los desafíos que vos creas más relevantes. Los desafíos son cambiantes porque la realidad cambia todo el tiempo. Yo creo que hoy tenemos como dos problemas muy sensibles a la temática del Holocausto y el pasado reciente, los genocidios en el siglo XX. El primero de ellos, que es el más evidente, es el vigor que está teniendo en las narrativas negacionistas en el escenario global. La otra, si quiere, es más conceptual y hace un poco a mi experiencia formativa como académica y también en mi trabajo en el Estado. Cuando yo venía al Museo del Holocausto, como joven estudiante de licenciatura en Historia, y me iba a la biblioteca con Pablo, uno de los debates más caros de esa época era el debate entre la unicidad y la universalidad del Holocausto. Entonces, bueno, el Holocausto solo le pasó a los judíos y es un acontecimiento judío, bueno, el Holocausto le pasó a la humanidad y es un acontecimiento de la humanidad. Y ese era un debate, si quieren, conceptual y meramente académico, pero que tenía sus implicancias en cómo el Holocausto permeaba la sensibilidad pública. Yo creo que hay un desafío ahí de poder pensar no solo la historia reciente argentina, obviamente que sigue teniendo un impacto y está muy latente todavía, sino también las problemáticas actuales y los desafíos hacia el futuro. Yo creo que hay como una ambigüedad, que es que avanzó muchísimo las políticas de memorias vinculadas a la memoria del Holocausto, pero también avanzó muchísimo la xenofobia, la discriminación, la violencia. Estas dos cosas fueron en paralelo. Entonces ahí me parece que hay una pregunta para hacerse, hay un puente que hay que trazar. Digamos, ¿cómo puede ser que aumentó un montón la transmisión del Holocausto y hoy está súper difundida y es universal, pero también aumentó un montón la violencia, los neofascismos, la derecha? Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Hay algo que no se ha logrado y creo que ese es un desafío muy fuerte para estos museos, pensar cómo hacer para que el visitante, la visitante, tenga una experiencia que le haga hacerse preguntas actuales. Hay un texto que a mí me gusta mucho, es un texto viejo, de León Rosichern, un filósofo, que se llama Ser Judío, de años 67-68, que él decía, bueno, hay que crear una internacional del dolor. Bueno, hoy la cuestión de las víctimas y eso está puesto muy en debate, pero el sustrato sigue siendo el mismo, siendo, bueno, yo tengo que entender que lo que me une a mí con aquel que sufre, ¿sí? es la experiencia del sufrimiento que atravesamos, cada uno en su singularidad. Bueno, mi experiencia me tiene que ayudar a comprender la del otro, pero al otro también me tiene que ayudar a comprender la mía, porque no es un camino unívoco, claro. Yo tengo que entender al otro, pero el otro me tiene que entender a mí. Eso me parece que se ha resquebrajado, y eso es lo que tenemos que reconstruir. Esto fue Nuestra Memoria Podcast. Seguimos en @Museo Shoah en todas nuestras redes. Idea y realización integral, Jonathan Karzenbaum y Federico Treger. Locución y grabación, Juliana Fink. Producción artística, diseño sonoro y edición, Marco Tonizo. Agradecemos especialmente a todas las personas que participaron de este proyecto y te esperamos en el próximo episodio de Nuestra Memoria Podcast. Esta producción fue realizada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires.